Esta semana en El Vigilante estamos en las costas del Mediterráneo, en la ciudad ancestral portuaria de Jaffa, para una visita a través del Viejo y Nuevo Testamentos, ya sea el primer o el segundo templo, la historia de Jonás y la ballena, el apóstol Pedro. Algunas de las más significativas y memorables historias en tu Biblia sucedieron en esta ciudad impresionante. Y hoy, uno de los principales guías de turistas de Israel, Jamie Elgrod, nos llevará de antes de los tiempos bíblicos a los días modernos y nos explicará por qué para los seguidores de Jesús, sin esta ciudad de Jaffa, el evangelio tal vez nunca habría llegado al occidente. Es así de importante, igual que la historia de Jaffa hoy, solo aquí en El Vigilante y solo en Enlace. Jamie, nos vemos de nuevo aquí en la tierra de Israel. Es genial tenerte otra vez en El Vigilante. Es genial estar contigo de nuevo, Eric. Sí, amigo, y mira qué gran lugar para estar. Es un lugar hermoso, obviamente, la ciudad ancestral portuaria de Jaffa. Los televidentes tal vez conocen Jaffa, lo hablaremos hoy, Jamie, del Antiguo y del Nuevo Testamento, pero donde estamos parados ahora es previo al tiempo de la Biblia. Cuéntanos de eso. Una de las señales que encontramos, uno de los artefactos, uno de los más importantes, fue descubierto aquí en las décadas del 50 y 60, que estamos viendo ahora. Es un portón egipcio antiguo. Wow. Tenemos nombres. En el portón egipcio, el nombre es Ramsés II, arriba en la columna izquierda que vemos frente a nosotros. Esto fue para glorificar su campaña al capturar la ciudad de Jaffa, que era una ciudad cananea fortificada con una influencia egipcia muy profunda, como vemos aquí. ¿Y más o menos qué periodo de tiempo fue, Jamie? Estamos hablando de 1200, mediados de 1200 antes de Cristo. Wow. Fue construida sobre una puerta más antigua, de los 1300. También sabemos que... Antes de Cristo. Antes de Cristo, por supuesto. Sabemos que Hutmas III también hizo una campaña para capturar a Israel, capturar Jaffa. Y esto es, por mucho, uno de los descubrimientos más exclusivos e impresionantes aquí en la antigua Jaffa. Wow, esto estaba aquí antes de que Josué y las tribus de Israel conquistaran la tierra, la tomaran, dirigidos por Dios Todopoderoso. Ramsés II, un tipo interesante. Algunas personas piensan que tal vez fue el faraón que no dejó que el pueblo de Dios saliera en la historia de Moisés. La mayoría de los eruditos asume que él es el faraón que tuvo que lidiar con Moisés y el pueblo, que Moisés va a verlo y le dice: deja salir a mi pueblo. Y algunos de ellos también dicen que esa es la razón por la que salió en esa campaña para capturar Jaffa como una de las ciudades aquí en la tierra de Israel. Wow, Jamie, muy intrigante. Nos muestra lo lejos que la influencia egipcia se expandió. Era un imperio poderoso y hace más impresionante el hecho cuando Moisés hace que el mar se abriera en el Mar Rojo. Ok, estamos obviamente en una ciudad portuaria muy, muy crucial. Háblanos de eso, cómo Jaffa era la entrada. A través de la historia ha sido una entrada, un punto de entrada a la tierra de Israel. Como sabemos, estamos estacionados en medio o entre dos grandes imperios. El imperio del sur, Egipto, donde el Nilo, el gran Nilo está, y el imperio del norte hasta Damasco, Líbano, etc., Asiria, Babilonia, donde están los dos grandes ríos, y esta fue la entrada entre esos dos imperios. Debemos recordar otra cosa, que en esos días, si las personas querían viajar en bote, ellos no tenían equipo de navegación, solían viajar de día, a la luz del día, y ellos tenían que echar el ancla o parar sus barcos en un puerto. No había faros en esos días. No había faros en esos días. En esa época, los fenicios fueron los primeros que inventaron navegar por las estrellas, y eso fue un poco después de que los egipcios controlaran esta área, el puerto de Jaffa. Estamos en una colina alta, relativamente al área que nos rodea. Al oeste tenemos el mar Mediterráneo, al norte y al este tenemos el río Yarkon, mencionado en el libro de Josué. De Josué. Las fronteras de la tribu de Dan
Y del otro lado hubo los muros masivos construidos aquí para fortificar esta colina natural fortificada. Wow, está muy bien fortificada, muy estratégico, un lugar estratégico para controlar, en esos tiempos era la ciudad de Jaffa. Entonces teníamos la presencia egipcia aquí, Jamie. Vamos a entrar a la era bíblica de Jaffa, una de las ciudades más antiguas en el mundo, por cierto, si no me equivoco, estamos aquí ahora. ¡Wow! ¿Qué viene ahora? Mencionaste a la tribu de Dan y cómo esto está junto a su territorio, como lo indica la Biblia. Llévanos a ese periodo. Bueno, Josué, hijo de Nun, trajo a las tribus de Israel a través del Valle del Jordán. Ellos capturaron Jericó y ahora cada tribu está sola. Se supone que deben capturar su ciudad. Dan fracasó, aparentemente, en capturar esta parte de su tierra. Jaffa nunca estuvo bajo la soberanía judía hasta los días de los Macabeos, cuando Judá Macabeo y su hermano Simón la capturaron de los líderes helenistas, que estaban aquí controlando Jaffa. Sí. Ellos fueron los que capturaron Jaffa y desde entonces hemos tenido judíos regulares o establecimientos judíos aquí. Esta fue una ciudad muy difícil de capturar. Finalmente los macabeos la tomaron, pero muchas figuras bíblicas importantes e históricas, Jamie, del Antiguo y Nuevo Testamentos, y supongo que eso es lo importante hoy. ¿Quién estuvo aquí en Jaffa, cierto? Bueno, los quiénes, Eric, son las grandes historias aquí en Jaffa y es exactamente de lo que hablaremos hoy. Hagámoslo. ¿Vamos? Jamie, ahora se pone muy interesante. Vamos a entrar al fondo del asunto del Antiguo Testamento y cómo Jaffa se convirtió en la entrada a Jerusalén. En primera, qué gran vista. Desde aquí, una hermosa vista del Mediterráneo. Ahora, como dijimos, Jaffa se volvió un punto de entrada estratégico en el camino a Jerusalén. Dinos cómo sucedió. Bueno, pasó en los años de Hiram, el rey Hiram de Tiro, quien envió... Justo al norte, en Líbano. ¿Dónde está el Líbano? Es el nombre bíblico. Tiro es el nombre bíblico del Líbano, que está al norte de donde estamos. Y parece que el rey Hiram de Tiro continúa la misma relación que tenía con el padre del rey Salomón, el rey David, cuando él envió al rey David, según Samuel, capítulo 5, y lo envió a ver los árboles con los que construiría la casa en la ciudad de David, en Jerusalén. Él continuó esa relación con Salomón, al enviarlo a ver los árboles para construir el templo. Y si recuerdas... El primer templo. Para construir el primer templo, y me encantaría leer esto de la Biblia. Por favor. Bueno, abrimos Segunda de Crónicas, capítulo 2, versículo 16. Y nosotros cortaremos del Líbano la madera que necesites, y te la llevaremos en balsas por mar al puerto de Jope, el nombre bíblico de Jaffa, y lo llevarán hasta Jerusalén. Y ellos llegaron aquí al puerto de Jaffa, y se llevaron los árboles de cedro al este, a Jerusalén, para construir ese templo que construyó Salomón. Jamie, qué increíble. De Tiro hasta Jaffa y arriba a Jerusalén. Wow, estamos aquí parados ahora. Los famosos árboles de cedro que ayudaron a construir el primer templo pasaron por esta gran ciudad portuaria. Jamie, básicamente hay una gran posibilidad de que el primero y segundo templo, como los conocemos, tal vez no hubieran sido construidos sin Jaffa. Si esta ciudad no hubiera sido un paso crucial estratégico, por así decirlo, si ibas a Jerusalén tenías que pasar por Jaffa. Tenías que hacerlo, esa era la entrada. Lo sabemos de la Biblia una y otra vez y continúa siendo una entrada a Jerusalén a lo largo de la historia. Incluso la migración sionista que comenzó e inició aquí a finales de los 1800, que llevó a los judíos a Israel y a Jerusalén. De eso hablaremos, pero estamos hablando ahora sobre cosas que llegaban a Israel a través de Jaffa. O salían. Háblanos sobre Jonás, el profeta Jonás y su papel aquí en Jaffa, una de las historias favoritas de mi hijo, Jonás y la ballena. Aquí es donde pasó, aquí es donde Jonás intentó huir del Señor. Intentó huir del Señor y su misión. Él no tuvo éxito en hacer eso. Pero sí, según la Biblia, el libro de Jonás, él se fue a Tarso de Jaffa. Y si abrimos el libro de Jonás, leeremos esas palabras una vez más. Jonás 1, versículo 1. La palabra del Señor se dirigió a Jonás, hijo de Amitai, y le dijo: levántate y ve a Nínive, esa gran ciudad, y clama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Pero Jonás se levantó para huir a Tarsis.
de la presencia del Señor y descendió a Jope. Entonces Jonás zarpó de aquí, de Jaffa, y tal vez no esperaba que tiempo después volvería y sería escupido en otro lugar. Pero wow, en el Antiguo Testamento tenemos a Jaffa jugando un papel crucial. Jamie, el primer templo, el segundo templo, Jonás, son algunas de las historias más legendarias del Antiguo Testamento, claro. Pero ahora vamos a pasar al Nuevo Testamento. Pedro, los gentiles vienen de ser aceptados en el pueblo judío, cosas impresionantes. Vamos a echar un vistazo a la herencia de nuestro Nuevo Testamento de esta gran ciudad de Jaffa. Vayamos allá. Vamos. Entonces, Jamie, sabemos que Jaffa jugó un papel crítico durante el periodo del primer templo en el Antiguo Testamento, pero los años pasaron y el rey Herodes construyó una nueva ciudad portuaria justo al norte de aquí llamada Cesarea. ¿Qué pasa entonces? Jaffa comienza tal vez a declinar un poco, al menos en su importancia geográfica como el principal punto de entrada. Bueno, obviamente Jaffa declina. Sabemos que el puerto que construyó el rey Herodes, dedicado a César Augusto, el emperador de Roma en esos días, fue un puerto muy grande e importante. Todo era importado y exportado de ahí hacia afuera. Y sí, naturalmente Jaffa perdió algo de su importancia, pero aún tenemos a algunas personas, una persona muy importante que mencionaremos aquí, y esa persona es San Pedro. La Roca. San Pedro. San Pedro. La Roca. Entonces tal vez declinó San Pedro, claro, tal vez declinó geográficamente, Jamie, pero bíblicamente, aquí aún era un lugar central, como estás a punto de explicarnos. Llévanos ahora a San Pedro, a quien mencionaste, y al papel en el Nuevo Testamento de Jaffa. Sí, vayamos allá. Hagámoslo. A continuación, visitamos el lugar donde el apóstol Pedro recibió una de las revelaciones más importantes del Nuevo Testamento. Quédense con nosotros mientras continuamos con nuestra visita a la ancestral ciudad portuaria de Jaffa. Con más de 3,5 millones de miembros, Cristianos Unidos por Israel es una de las mayores organizaciones pro-Israel en el mundo. Y por el amor de Sión, no permaneceremos en silencio. No toleraremos las mentiras y los ataques políticos que amenazan la seguridad de Israel y el futuro del pueblo judío en la patria que Dios les dio. Queremos que nos acompañen en este movimiento sagrado. The Jewish people are not alone. Christians United for Israel, I want to thank you for standing up for Israel. I want to thank you for standing up and being counted. May God bless you all. Thank you. Israel necesita que usted adopte una postura. Únase a Cristianos Unidos por Israel, haga oír su voz y sea recordado como un defensor de Israel, el predilecto de Dios. Ahora dinos cómo Pedro llegó aquí a Jaffa. Cuando pienso en Pedro, pienso en Galilea, pienso en Jerusalén, pienso en Pedro en la iglesia primitiva, pero ¿cómo llegó él aquí a Jaffa? Bueno, recordemos que Jaffa, en los años de Pedro, de hecho era una ciudad de gentiles, así que no tenía por qué estar aquí en Jaffa. ¿A dónde fue? Fue a Lod, como está escrito en la Biblia. Y al entrar a Lod, un mensajero se le acercó diciendo: escucha, necesitamos que vayas a Jaffa. Había una joven justa que se llamaba Tabita. Y que había muerto y necesitamos que intentes curarla. Se corrió la voz de que Pedro continuaba con la misma misión que Jesús, curando a las personas, siendo un sanador. Él hizo eso antes de ir a Lod, hizo eso en Jerusalén, cuando sanó a varias personas. Así que se corrió la voz y él fue llamado a venir a Jaffa. Y él aparentemente termina en la casa de Simón el Curtidor, a donde nos dirigimos ahora. Wow. Y Eric, llegamos a la casa de Simón el Curtidor, como algunas personas creen. Es aquí, vamos a entrar. ¿Es aquí? Wow. Jamie, para mí este es un momento muy especial como seguidor gentil de Jesús, porque justo aquí, como hemos estado hablando en la casa de Simón el Curtidor, en el techo, Pedro cae en una profunda visión y ve una visión de Dios. Levántate, Pedro, mata y come. Y Pedro dijo: no, Señor,
soy judío, no puedo comer nada impuro. Y Jesús le dice, no, lo que yo he limpiado, no lo llames impuro. Sobre este techo, ¿a dónde vamos ahora, Jamie? Pedro despierta, alguien toca la puerta, y es un emisario de cierto romano, un centurión romano muy influyente llamado Cornelio. Y dice, oye, nuestro jefe, hablando de Cornelio, tuvo una visión de Dios, y él quiere verte. ¿Qué pasa a continuación? Bien, Pedro va a Cesarea, se ve con Cornelio, él ve que está bien. Ahora los gentiles pueden llevar el evangelio al mundo gentil. Para mí, Jamie, mencioné que esto es muy especial porque literalmente no estaría parado aquí como un gentil seguidor de Jesús si esto no hubiera pasado. Sin la visión de Pedro hay una gran posibilidad de que el cristianismo nunca se hubiera expandido de las costas de la tierra de Israel al mundo. Dinos por qué Jaffa en ese sentido fue tan importante como entrada. Hablamos sobre que era una entrada a Jerusalén, pero una entrada al mundo. Es una entrada, Eric. Es una entrada a Jerusalén, es una entrada a Egipto, a Mesopotamia hasta el norte, el Imperio del Norte, la Vía Matis, el Camino Antiguo Internacional, pero también es una puerta hacia afuera. ¿En qué sentido? Cuando Pedro pudo expandir el mensaje del cristianismo a los gentiles, al mundo. Sí. Ese encuentro, Cornelio tuvo una visión. Pedro, justo aquí en el techo de la casa donde estamos, Jamie, muy probable, tiene esa visión. Los dos se reúnen al norte de aquí, en Cesarea, y ¡boom! Los gentiles de pronto dicen, hey, somos injertados, y los creyentes judíos dicen, de acuerdo, los gentiles no son impuros, pueden ser parte de esto, ser parte de este movimiento de Jesús. En ese tiempo, luego el apóstol Pablo lo retoma, y el resto es historia, podría decirse. Y todo está escrito aquí, Ahí. en el libro de Hechos. Pero no es todo lo que está en el libro de Hechos. Tenemos la historia de Tabita y Pedro. Háblanos un poco de eso. Bueno, Pedro, como dijimos hace rato, vendría a Jaffa después de que fue llamado por los mensajeros que viniera a Jaffa, a Lod, donde estaba, que estaba solo a 4 horas al este de donde estamos. Fue invitado y, como dijimos antes, era conocido por realizar milagros. Y había una crisis aquí. Había una crisis. Tenemos a una joven justa llamada Tabita en el techo de Simón el Curtidor, como se cree, y él la despertó y la resucitó de la muerte. De la muerte. Y si no te importa, me gustaría leer ese verso, esa descripción. Por favor, el libro de Hechos. De tu hermosa Biblia. Y en ese tiempo la Biblia dice aquí en el libro de Hechos, Jamie, capítulo 9, versos del 30 al 43, la Biblia habla de que había gran aflicción aquí. Tabita era una gran mujer de Dios, como dijiste, amada y respetada entre los otros seguidores de Jesús aquí en Jaffa. Ella murió inesperadamente. Había llanto, había aflicción, dice la Biblia, y luego Pedro entra. Voy a retomar aquí en el verso 40 del capítulo 9 de Hechos. Pedro sacó a todos y se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo, Tabita, levántate. Ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Y él le dio la mano y la levantó y entonces llamó a los santos y a las viudas y la presentó viva. Esto fue notorio en toda Jaffa y muchos creyeron en el Señor. Es asombroso, justo aquí, frente a nosotros, estamos aquí ahora. Entonces, tenemos... Pero no termina aquí. No es el final de la historia, tal vez en términos de menciones bíblicas de Jaffa. Ok, es todo, pero hay mucho más en la historia que vamos a ver en nuestra siguiente locación. Vayamos. Llévanos allá, amigo. Después de ti. Israel enfrenta crecientes amenazas en todos los frentes. Hezbollah, ISIS, Irán y Hamas nunca cesan sus ataques. Pero Dios ha erigido a Kufay en este momento de la historia para interponerse entre Israel y aquellos que buscan destruir el Estado judío. Israel's enemies are on the move. As dark clouds gather on the horizon, tell the world you proudly stand with Israel. Be a courageous voice for biblical unity and moral clarity when you join Christians United for Israel. Únase a más de 3,5 millones de defensores de Israel como vigilante en las murallas de Jerusalén. Visite kufay.org para mostrarle al mundo que está con Israel.
Jamie, ¿qué visita tuvimos a Jaffa? Hoy hemos cubierto el periodo del primero y el segundo templo, el tiempo de Jesús. Pero como dijiste hace rato, ese no fue el final de la historia. ¿Qué pasó después en Jaffa? ¿Cuál es el final de la historia? ¿Qué pasó con las personas judías aquí en Jaffa después del tiempo de Jesús? Primero, Eric, bienvenido al puerto de Jaffa. Wow, tengo que parar aquí y absorber esto, Jamie. Es una vista hermosa del mar Mediterráneo y aquí está, hemos hablado de esto todo el día. Este es el punto de entrada. Caminemos por aquí y háblame un poco más sobre esto. Bueno, esto continúa, Jaffa aumentando y bajando en importancia. Pero recuerda que muchos otros imperios entraron a Jerusalén, entraron a la tierra de Israel. El lugar fue básicamente abandonado después de un tiempo, pero también tenemos registros de judíos que vivían aquí. A diferencia de la antigua ciudad de Jerusalén, no hubo una colonia cristiana y una colonia musulmana, armenia, etc. Pero había habitantes judíos aquí. Sabemos que... Siempre ha habido una presencia judía aquí en gran parte de los últimos 2000 años, en Jaffa, donde caminamos ahora. Sí, pero vamos a cerrar con lo que pasó hacia el final. Sí. Bueno, si retrocedemos hacia finales de 1800, sabemos que en 1882 fue cuando comenzó la primera migración, la migración sionista que venía de Europa hacia la tierra de Israel. Y adivina a dónde las primeras personas de esa migración sionista llegaron en la tierra de Israel. Aquí donde caminaremos ahora. Donde estamos Jamie, ahora. es impresionante, en verdad, wow. Entonces, el renacimiento del Estado moderno de Israel en muchas formas comenzó justo aquí. Sí es, Eric. Es aquí. Este es el punto. Es donde llegaron. El nuevo Estado de Israel, donde las semillas se pusieron y nació, la reunión final, el cumplimiento del mandato bíblico, Dios dijo que los regresaría. Y eso pasó. Y pasó aquí, en Jaffa. Sí, entre 1882 y 1936 tenías esas olas de migrantes sionistas que venían a la tierra de Israel de Europa. Y Jamie, estas escaleras detrás de ti son muy especiales, una parte muy especial de la historia. Por supuesto, estas escaleras simbolizan un asunto muy importante. Y diré que los migrantes sionistas judíos que venían a la tierra de Israel entre 1882 y 1936, esta fue la escalera al cielo. Esto simboliza la libertad. Las personas ansiaban venir de nuevo a la tierra de Sión por lo que habían estado orando. Estas nuevas llegadas de judíos, Jamie, quienes por cierto venían de lugares como Rusia, Europa, donde fueron horriblemente perseguidos, son los primeros escalones donde ellos pusieron primero sus pies en su antigua tierra natal. Bueno, Jamie, estas no solo son escaleras, y Jaffa no solo es cualquier ciudad. Este es un lugar impresionante y muchas gracias. Nos llevaste a través de la historia bíblica de esta gran ciudad portuaria hasta los días modernos y un lugar crucial, fascinante, y nos diste un recorrido excelente, excelente. Jamie, muchas gracias. Nos vemos de nuevo pronto aquí en la tierra de Israel. Gracias, un placer. A ti. Hasta luego. A continuación, las conclusiones finales sobre por qué Jaffa es importante para los creyentes más de lo que pensamos. Esto es El Vigilante, Cristianos Unidos por Israel, solo aquí en Enlace. Bueno, amigos, el sol se está poniendo aquí en la hermosa Jaffa, pero ¿qué aprendimos hoy? El sol no dejará de brillar. En Israel o el pueblo judío, la Biblia lo deja muy claro. Y saben, los animo en primera que hagan una visita a esta gran ciudad con Jamie Elgroth. Verán su información en pantalla. Llamen a Jamie, contáctenlo, visiten a este maravilloso e impresionante lugar, Jaffa. Y como dije, tiene un significado muy especial para mí, como gentil seguidor de Jesús, no solo, obviamente, por las historias de los cedros de Salomón y Ezra, y la construcción del primer y segundo templo, y la historia de Jonás y la ballena, especialmente para mí, el papel que San Pedro tuvo aquí, teniendo esa visión en el techo de la casa de Simón el Curtidor, y no fue mucho tiempo después que conoce a Cornelio, quien se vuelve el primer gentil seguidor de Jesús. Amigos, sin esta ciudad, y no exagero, tal vez no estarían viendo este programa, yo no estaría parado aquí ahora. Así de importante es Jaffa para la fe cristiana.
Y nuestro equipo en Cristianos Unidos por Israel quiere que seas parte de esto. Queremos que entiendas y seas instruido sobre las raíces judías de tu fe cristiana. ¿Ves la dirección? ¿Ves el número en tu pantalla? Contáctanos, visita el sitio web en pantalla y únete a este movimiento. Amigos, es exactamente eso. Somos la organización pro-Israel más grande del mundo, más de 3 millones de miembros. Y crecemos diario. Necesitas ser parte de esto. Necesitas ser parte de lo que el Dios de Abraham, Isaac y Jacob está haciendo en el mundo y en esta tierra ahora. Gracias por acompañarnos hoy desde la hermosa ciudad portuaria de Jaffa. Y mientras el sol se pone, quiero decirles Dios los bendiga. Y recuerden, nunca se queden callados.